atrás ven una foto bien bonita, ¿no? Este es el Mar Muerto, ¿lo conocen? Según César, Fritz mató al Mar Muerto. Él es el asesino del Mar Muerto. Inspirado en eso, dije, voy a hacer un estudio forense del Mar Muerto. ¿Por qué lo llaman Mar Muerto? Vamos a ver si tiene que funcionar y no quiere funcionar. La primera, perdón, porque yo no tengo, necesito anteojos. Es un mar que tiene un contenido de sal muy grande, tiene 35%. Hay fotos de las personas flotando, no se te va a hacer mucho, es el lugar ideal para ir a nadar, porque lo único que tenés que hacer es mover los brazos y la misma sal te mantiene en la superficie, y ahí no hay posibilidad de ahogarse, o supuestamente no hay posibilidad de ahogarse. Imagínense que es 9 veces más salado que el mar, que el océano, que nosotros conocemos, que ustedes conocen. Y nada vive en él más que pequeñas bacterias. ¿Alguien sabe qué es este río? ¿Qué alimenta al Mar Muerto? El Jordán. El Jordán. Y el Jordán, por el contrario, es un río lleno de vida. Ese movimiento es uno de los ríos con más abundante de vida natural, de los más hermosos del mundo. Es un paraíso acuático. Yo no tuve la oportunidad de ir a verlo. No sé si Esteban vio el Jordán. Es algo impresionante. Es donde vemos muchos relatos bíblicos que han sucedido ahí. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué uno está lleno de vida y el otro está muerto? ¿Cuál es la razón? Y la razón está ligada a que el río Jordán se repone constantemente. Constantemente va renovando y va moviéndose de un lado a otro. Sin embargo, el Mar Muerto está encerrado. Se alimenta del Jordán, que está lleno de vida, debería estar lleno de vida, pero lo que sucede es que por la posición geográfica está cerrado, y esto hace que se acumule mucho y que finalmente nada pueda vivir ahí. Es algo así como acaparar versus dar y recibir. No sé si alguna vez has visto, si me imagino, agua estancada. Sí. ¿Cómo se ve el agua estancada? A veces se ve verde, negra, depende el tipo de agua que sea. Huele más si es agua negra. Y el agua que está en movimiento es viva. No sé si alguno tuvo la oportunidad de ir a una catarata, por ejemplo. En Argentina tenemos las cataratas de Iguazú, que bueno, los brasileños dicen que ellos tienen mejor catarata y los paraguayos también dicen lo mismo. Lo cierto es que los mejores saltos están del lado argentino. Ya demostré que soy argentino. Sin embargo, la diferencia entre estas dos cosas, o el paralelo espiritual de esto, está relacionado en si nosotros como discípulos lo único que hacemos es, si recibimos nada más y no damos, podemos estancarnos y básicamente oler mal. En cambio, si constantemente estamos en movimiento espiritual, si estamos renovándonos, que es recibiendo y dando, generamos mucha vida espiritual. Y esto es una de las, creo, más importantes lecciones del cristianismo. El agua sana, el cristianismo sano, no es el que se estanca, no es el que se queda, sino el que avanza. Pero para avanzar requiere que nuestra vida tenga impacto profundo el trabajo de la palabra de Dios. Amén. Es súper importante, porque miren, hay otra cosa que pasa en el cristianismo. Y esto, si hoy les preguntara a ustedes, o si hoy se mueren, yo sé que no se quieren morir, pero hasta tarde o temprano esto va a suceder, y está en la puerta del cielo, y le pregunta los ángeles que están en la puerta, dígame, ¿por qué usted tiene que entrar al cielo? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál es la razón? Y en esta respuesta que nosotros damos, que seguramente ahora mismo
estás elaborando en tu cabeza, no quiero que la digas, pero quiero que la mantengas, puede haber una visión egocéntrica de la fe o una teocéntrica de la fe. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos visiones? La egocéntrica es la que se enfoque en ¿qué hice para merecer estar adentro? Yo hice, entonces puedo entrar. Ayudé a un huérfano, puedo entrar. Pedí perdón, puedo entrar. Di todo mi dinero, puedo entrar. Fui humilde, puedo entrar. Todo basado en ¿qué? En acciones que nosotros hacemos para ganar la salvación, que no es lo que dice la Biblia, que no es lo que dice el mensaje de Jesús. En cambio, si nosotros tenemos una visión teocéntrica, simplemente diríamos, por la gracia de Dios. De la misma forma, cada una de nuestras acciones están enfocadas por estas dos batallas que tenemos. Somos egocéntricos, pensamos en que nos lleva al cielo. Por ejemplo, voy a la iglesia, entonces voy al cielo. Doy mi diezmo, entonces voy al cielo. Y podemos seguir hablando de muchas de las conductas que son iguales en todos, o parecidas en todos. Pero ¿por qué unos entran y otros no entran? Tiene que ver con el sentido y la visión de por qué hacemos. El libro de Romanos nosotros vemos claramente las obras de la ley y las obras de la fe. Las obras de la ley tienen que ver con el Antiguo Testamento y la ejecución para alcanzar a Dios. Y las obras de la fe tienen que ver con la motivación interna que tenemos por la salvación y la gracia que nos mueve a hacer lo que Dios nos pide. Es totalmente diferente. Y la diferencia es vida o muerte. Dice en Joel: ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón con ayunos, llantos y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Es una escritura, bueno, como tantas otras, llena de esta dualidad de Dios. Por un lado, el mensaje es: no te rasgues por afuera, no cambies el exterior. Y esta es la batalla entre el cristianismo y la religión. Rásgate el corazón. Ahí decía Jesús, es donde vienen todos los problemas, todas las batallas, todos los pecados. No lo que comemos, decía Jesús, sino lo que sale de nosotros. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque esto nos lleva o al cielo o nos lleva al infierno. Por supuesto, esto también es importante entender, que si bien la Biblia nos dice hay infierno, no es el objetivo que simplemente digamos tengo miedo al infierno, entonces hago esto. No, es que comprendamos el amor de Dios, lo que dice la Biblia. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Y estamos hablando de lo perfecto, de la santidad, de la creación, del poder. Y aún así, Dios, con todo su poder, Él pudiera destruir todo esto hermoso que ha hecho y volverlo a hacer de diferentes formas. Él puede crear los planetas como quiera. Y nos creó este planeta para que nosotros digamos, ¡qué bello es esto! A veces nos preocupamos más en decir qué lindo centro comercial, qué lindo auto. Que sí son lindos, hay cosas lindas. Dios nos hizo a nosotros, somos su creación, y nos dio la habilidad de crear cosas bonitas. Pero Dios lo que quiere es que entendamos quiénes somos nosotros y lo especial del camino que Él nos está ofreciendo dentro de su amor. ¿Vieron? Ahí está la diferencia entre lo gigante y lo pequeño. Nosotros en nuestra dimensión, quiénes somos, y el Creador en su dimensión inmenso. El peligro de la religiosidad. Nosotros también somos un movimiento que nacimos
Nuestro ADN es la de la obediencia a la palabra de Dios, restaurar los valores bíblicos de la iglesia primitiva en nuestra vida, en la actualidad. Y no porque nos tenemos que poner túnicas o sandalias, aunque a veces son cómodas las sandalias, o no cortarnos el pelo o demás, sino porque los principios de vida deben ser restaurados como Jesús y sus apóstoles enseñaron a la iglesia. Y ahí estamos constantemente en la lucha. Generaciones anteriores a la de Esteban y Diana, a su generación y muchas otras, y constantemente los que están aquí, que son jóvenes, que son universitarios, tendrán la misma tarea. Cada generación tiene la misma tarea de llevar la palabra de Dios a la práctica, entendiendo de que Dios debe ser el centro de nuestra vida. Sin embargo, hay que tener cuidado con la religiosidad. Y sí hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque nos hace creer que estamos bien. Nos ofrece una conciencia tranquila, a cambio de algunas preguntas prácticas, teorías, algo que satisface a Dios, algo que sabemos que a Dios le agrada. Y el mensaje de Joel era único, porque veía el arrepentimiento válido, el único que podía haber es la transformación profunda de la dureza de nuestro corazón. Y es el mensaje que Dios nos dice: cambiemos nuestra forma de pensar, Romanos 12, para cambiar nuestra forma de actuar. Sean transformados mediante la renovación de su mente. Porque la única forma de cambiar profundamente es cambiar qué pensamos. Y en este cambio de forma de pensar es la clave entre egocentrismo y teocentrismo. Si yo digo, vengo a la iglesia porque me voy a salvar, soy egocéntrico. ¿Lo pienso? No lo decimos, ¿cierto? Pero lo pensamos. Pero yo digo, voy a la iglesia porque voy a alabar a Dios, porque Dios me invita a estar con mis hermanos, porque me dice, tengo que dar a los hermanos y también recibir. Tengo que ir, porque esto glorifica a Dios. Es diferente. Aún cuando tenemos excusas. ¿Cuántas veces en mi vida espiritual, yo recuerdo muchas, no quería ir a la iglesia? Como joven cristiano y aún como ministro. Decía, tengo que ir seguro, encontrarme con todos. Tenemos depresión. Tenemos situaciones que nos golpean la vida. Yo he tenido muchas, yo sé que ustedes también la tienen. Seguramente ahora vienen de trabajar o de estudiar o de la casa, pasaron por los autobuses o manejando, y en su corazón puede haber una gran alegría o un hastío. ¿Por qué estoy acá un miércoles reunidos con este eslabón perdido? O sea, yo a veces mi esposa, soy el eslabón perdido porque soy muy barbudo, ¿no? Y escuchando a ver qué voy a aprender de nuevo. Ya escuché, ya leí toda la Biblia. No se trata del mensaje, claro, está sentado ahí recibiendo. Se trata de la acción de dar y recibir. No vine acá a simplemente escuchar, aunque vamos a escuchar. Qué lindo recibir un abrazo, ¿no? En esos momentos yo me presionaba a mí mismo diciendo, es lo que Dios quiere. No tenía ganas de ir. Dice la Escritura que había que negarnos a nosotros mismos, ¿no? Cargar nuestra cruz, y a veces nuestra cruz es, no tengo ganas. ¿Pero quién lo dice tan abiertamente? No tengo ganas. Pero el solo hecho de agarrar me recuerda todos esos días, cansado, por ahí con malas situaciones en el trabajo, regresar a mi casa, por supuesto cuando uno es joven, casado, con hijos, lo primero que hace la esposa es, acá tienes a tus hijos, ¿no? Cámbiale los pañales, báñalo. Y después de eso tenemos que ir a la iglesia. Pero sí recuerdo, cuando yo entraba por la puerta, y antes de eso, recibía el primer abrazo, segundo abrazo, tercer abrazo, cuarto abrazo, quinto abrazo, sexto abrazo, séptimo abrazo, octavo abrazo, sonrisa, corazón, oportunidad de dar abrazos a otros. Y era el último de irme al servicio. Me sentía el más gratificado hombre del mundo por haber ido ahí. Porque eso es lo que actúa en nosotros
cuando pensamos, y no crean que yo estaba muy consciente de esto que les estoy diciendo ahora. Dios es quien produce el impacto profundo. Cuando Jesús enseñaba en Juan 8, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán de veras mis discípulos. ¿Qué dice después? Conocerán la verdad y la verdad que te va a hacer libre. Pero dice que hay que permanecer. Significa vivir, actuar de la manera que Él enseñó. Solo ahí es cuando conocemos la verdad. Cuando yo estaba en Estados Unidos, yo era consultor, tenía una empresa en sistemas. Y les voy a decir qué nexo tengo con Ecuador. Porque ustedes piensan que es la primera vez que conozco ecuatorianos. No. Era un joven cristiano y yo era consultor en una empresa de formación de metales, de una metalúrgica, y el gerente de producción era ecuatoriano. No era de Quito, era de Guayaquil. Y como nuestro software estaba implementado para controlar, ¿qué gerente de producción quiere que lo controle? ¡Ninguno! Y esto estaba dispuesto para que todos los elementos que se utilizan estuvieran contabilizados y dieran números reales de cuánto se tenía que haber usado realmente versus lo que se usaba. Entonces, si el gerente de producción decía que había 10 hojas de metal que se usaron en ese trabajo, este software podía decir si era verdad o no. Imagínate el problema que tenía. Uno dependiendo de su trabajo, el dueño de la compañía queriendo que nosotros pusiéramos eso porque se estaba dando cuenta que algo no estaba bien, y el gerente de producción sintiéndose ofendido porque pensaban que era él. Yo recuerdo todos los conflictos, cada vez que había, porque saben, cuando uno implementa software vuelan a cada rato, todo, la red. En esa época no son las redes actuales de Wi-Fi y todo eso, estamos hablando coaxial, equipos más antiguos, estoy hablando de los 90, no estoy hablando de la actualidad, era todo más complicado. Y había peleas, y yo era muy agresivo con él. Y volvía a mi tiempo discipulado, me decía, ¿sabes qué? Quiero renunciar, no quiero estar más. ¿Por qué? Porque con este tipo, así decía, con este tipo, no puedo trabajar. A cada rato, y yo batallaba porque era un mentiroso, y todo lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Y el hermano que me estaba entrando en el ministerio me dijo, ¿qué dice Jesús con respecto a eso? Yo dije, ¿Qué dice? Ama a tus enemigos. ¿Qué? No, pero yo lo amo. Tú no lo amas. Pero ¿cómo voy a...? Imagínense el orgullo. Soy transformado, soy bendecido. Hay cosas mexicanas, ¿no? Yo tengo la bendición. Al otro día vuelvo y por supuesto fallé otra vez. Y después fallé otra vez, y fallé otra vez, y yo me sentía, digo, bueno, ¿qué onda? Y recuerdo que me puse a pensar en esta escritura de Juan 8:31, y decía, bueno, si realmente soy un discípulo, tengo que mantenerme en sus enseñanzas. Dice que tengo que amarlo a él. Al otro día voy otra vez, y sí, porque todos los días había problemas, que era normal. Y viene este gerente y me dice, Sebastián, otra vez el sistema, y yo al principio levanté la voz, iba a pelear, peleé un ratito y de pronto dije, Sebastián, no, está bien. Lo corrí y le dije, Misael, ¿te puedo decir algo? Perdón, te falta el respeto. Me recuerdo la cara de él, como diciendo, ¿ese está marciano? ¿Qué le pasó? Perdón. Y yo me di cuenta como niño, tenía 27 años, me di cuenta como un niño feliz, porque había podido negarme a mí mismo, cargar con la cruz, y ¿saben qué es lo increíble? Era libre. Aprendí por obedecer, por mantenerme en la verdad, en la enseñanza de Jesús, por decir, tengo que hacerlo. ¿Saben? Él fue mi mejor amigo en esa empresa. Y todo funcionó mejor porque mi actitud cambió en obedecer la palabra de Dios.
Dice la Escritura en Isaías. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ellas me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Esto es el resumen de la acción, del agradecimiento que nace en cualquiera que obedece la palabra de Dios, la pone en práctica y se da cuenta de lo increíble que tenemos gracias a la gracia de Dios, al amor de Dios, a la compasión de Dios. Y esa acción nos lleva a actuar. Dios sabe, ya no necesita en primer lugar, pero nosotros sí necesitamos expresar respuesta basada en esa noción del perdón y la gracia del amor de Dios, que es muy diferente a tengo miedo al infierno. Es una acción, respuesta. Es como cuando abrazamos a nuestros niños de bebés, los besamos, los acariciamos, los cuidamos. ¿Qué hacen ellos? Nos abrazan, nos besan, nos dan sonrisas, nos dan amor. Ya después, cuando se hacen adolescentes, es que alguien más entró en la cabeza de ellos. Pero mientras tanto, sucede todo eso. Esa es la relación de Dios con nosotros. Cuando tenemos el corazón puro, por eso Jesús enseñaba que no es como un niño, no puede entrar al reino de Dios. Porque tenemos esa pureza de aceptar el amor y dar el amor. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que se equivocaron, que fueron incorrectos y aún así dicen: papá, te amo? ¿Cuántos? ¿Cuántas veces yo me he equivocado castigando a mis hijos y aún mis hijos me abrazan, me dicen: te amo, papá? Pero el desafío es cuando ellos ya no nos dicen: te amo. Pero Jesús nos enseña que tenemos que seguir amando como Él nos ama a nosotros. Mira la diferencia que hay. Otro caso. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Y en los dos casos vemos lo mismo, es la conciencia que no merecemos lo que tenemos. A veces entramos a la iglesia pensando que merecemos salvación. A veces entramos pensando que merecemos estar, que nos idolatren, que somos genios. Aún podemos, los predicadores, los que tenemos responsabilidad, creer esto. Y estamos lejos de eso, somos siervos inútiles. Y esto no significa que Dios no nos ama, nos considera nada. Por el contrario, dio su Hijo unigénito a Jesucristo sin pecado, lo trató como el pecado para que tú y yo estemos aquí juntos disfrutando de la palabra de Dios y desafiándonos los unos a los otros a obedecer la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios profundamente. Dice la Escritura en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 24 al 26. Y un siervo de dos no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos. Uy, no, ya, otra vez. Capaz de enseñar y no ser propenso a irritarse. No, pero eso es para Timoteo nada más, no es para nosotros. Así humildemente debe corregir a los adversarios, miren lo que dice ahora, con la esperanza de que Dios le conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. No es muy difícil las peleas, porque las peleas son: voy a pelear para ganar la discusión y mi punto, pero acá está diciendo una cosa totalmente diferente. Pero miren lo que dice ahora el verso 26. De modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Escapar de la trampa. Y la trampa de la religiosidad es tan peligrosa en nuestra vida. Así es. La trampa de olvidarnos que servimos a Dios. Estamos tan aferrados al mundo. ¿Saben? Tuve muchas batallas en mi vida espiritual. Una de las batallas es el bienestar.
Yo fui nombrado ministro a los 31 años con mi empresa de sistemas. Estaba súper orgulloso que no me daban un centavo. Súper. Voy a decir la verdad. Me sentía, como decimos los argentinos, Gardel y Le Pega, que son ídolos. No voy a decir ni Maradona ni Messi porque no vamos a entrar en esa discusión. Y Dios me ayudó a entender muy rápidamente que Él no busca sacrificios. Él no busca que yo crea que tengo derechos, sino busca entrega total. Cuando mi esposa y yo decidimos entrar al ministerio a tiempo completo, digo decidimos porque nosotros queríamos, no necesariamente alguien nos iba a contratar. Recuerdo que pusimos en el pizarrón blanco, mi esposa cada vez que yo escribo en el pizarrón blanco tiene miedo, que significa algo tenemos que decidir. Y pusimos, bueno, queremos esto, estábamos seguros, después de consultar con muchos hermanos queríamos volver, porque después de salir del ministerio de Los Ángeles, nos fuimos a Colorado, hicimos mucho dinero en otra empresa, estábamos tranquilos, pero un día me di cuenta que el bienestar no era lo mejor. Y Dios nos bendijo mucho. Pero dije, ¿qué estoy haciendo? Manejando. Me recuerdo esto. ¿Vieron Nabucodonosor la foto? Cuando él mira todo su reino y dice, ¡wow, qué increíble! ¿No? Y después cae, ¿no? Por su arrogancia. Yo estaba manejando el Mercedes-Benz y me vi la estrellita y en un momento me sentí así y me dio pánico. ¿Qué estoy haciendo? Yo no sé si sirvo como ministro, pero Dios sí sabe y Él me va a decir. Y cuando escribí en esa pizarra puse varios lugares, 3 en Estados Unidos y 2 afuera, México y Argentina. Por supuesto, mi esposa, cuando puse Argentina y México, dijo, estás demente. Pero tenía la esperanza que en Estados Unidos se iban a contratar. Y fuimos a entrevistas en Chicago, nos contrataron, pero hubo un problema legal, al final no pudimos hacerlo. Entonces ya nos sentíamos, bueno, sí servimos para esto. No, porque no te sentís seguro del llamado. A veces nos sentimos, Dios nos llama, pero nosotros no sabemos si tenemos que hacer esto o no. Fuimos a Los Ángeles y Sebastián, vente acá y te podemos contratar medio tiempo. Pero yo había orado, Dios, por la puerta, no por la ventana. Y ahora tengo que entregarme totalmente, someterme para no tener arrogancia ni orgullo. Y yo dije, no. Mis hermanos de México me dijeron, hay una posibilidad, Sebastián. Pero había también oportunidad en Argentina. Nos reunimos, me recuerdo, en Los Ángeles, en un encuentro internacional de liderazgo. Y en la mesa estaban todos los hermanos de la Florida, preguntándonos qué queríamos hacer. Eso era el 2007. Y nosotros les explicamos y todo. Y así como entraron, se fueron. Y no me dijeron nada. Pero habíamos orado y dijimos, Sara y yo, que en esa conferencia, quien nos ofrecía el trabajo, ahí vamos. A la noche nos juntamos con mis amigos mexicanos. Y nos dice, Sebastián, queremos invitarte a ir a co-dirigir la iglesia en Puebla y discipular otras iglesias de provincia. Dice, ¿lo querés pensar? Como yo había orado y mi esposa había orado, dijimos, no hay nada que orar. Sí, vamos. Muy valiente el amigo, ¿no? Cuando llegamos a Puebla, México, bueno, tienen el Popocatépetl, traten de decirlo 5 veces seguidas. Un volcán enorme que está en erupción constantemente. Ustedes tienen varios, ya me dijeron que tienen varios volcanes alrededor, así ya ven la similitud porque me gusta toda esta área. Llegamos a la casa que nos habían prestado y literalmente mis piernas salían de la cama. Tenía que entrar de acostado porque nosotros veníamos de una casa de 400 metros cuadrados. Un tercio de acre, bueno, Esteban ya, son esas casas grandes, en Estados Unidos son normales. Y voy a ponerlo un poquito más. Primer día, mi hijo se enferma. Segundo día, mi hija se enferma. Tercer día, mi perro se enferma. Cuarto día, toda la familia enferma. De las peores infecciones. Miré a la ventana y llorando le dije a Dios,
no me equivoqué. Dios, de traer a mis hijos a sufrir así. Y mis hijos querían estar en Estados Unidos, lloraban, los fuimos a buscar, nos fuimos, los sacamos de la escuela y nos fuimos. Ese fue el final. La escuela nos dio un libro de agradecimiento, con fotos de todos los maestros, con mensajes personales. El dolor de ver a tus hijos, mira, a mí me puede pasar cualquier cosa, pero ver a tus hijos sufriendo, eso es lo peor. De los 20 meses que estuve en Puebla, México, 18 meses estuve enfermo. Terminé en el hospital. Mi perro, por supuesto, se descompuso. Mis hijos fueron segregados más de una vez por ser americanos. Y esto pasa en todos lados. Cuando viene alguien y no caen bien, aunque su madre es mexicana, igual lo era. Ver sufrir, llorar, desesperado a mis hijos. Te prueba el corazón, ¿no? Podés caer en la trampa. Aún de pensar, mirá todo el sacrificio. Y para colmo de males, conflictos como todos hay en todos lados. Iglesias que necesitan reacomodarse, necesitan renovarse, necesitan restaurarse. Y nosotros en medio de todo eso, ya habíamos estado en Los Ángeles, en Colorado, en todos procesos parecidos. Y nos toca ahí. De pronto le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a... Es hora de irnos. Y nos ofrecieron ir a la Ciudad de México. En el avión, en el aeropuerto, nos ofrecieron estar ahí en la Ciudad de México. Y nosotros íbamos camino a Buenos Aires. Por supuesto, Buenos Aires era el último lugar que yo hubiera querido servir. Yo soy argentino, pero nunca fue mi sueño. Recuerdo en el avión sentirme gratificado con la oferta. Imagínense, eran 2 horas de viaje a mudarse a Argentina. Y cuando llego a Argentina, Sara y yo sentimos el llamado de estar ahí. Pero estábamos en peligro de caer en la trampa de la comunidad. Llegamos a Buenos Aires y yo sé que ustedes no saben. Yo sé que Esteban y Ana sí. Una iglesia que era mucho más grande que lo que es hoy Quito. Más de 400, llegó a ser más de 400 hermanos. Y cuando llegamos había 20. ¿Producto de qué? De haber caído en la trampa. ¿Producto de qué? De la religiosidad. Y no que los hermanos sean religiosos, sino que es una trampa que podemos caer todos. Por supuesto, hoy tenemos más de 150 hermanos. Tenemos otra iglesia en otra provincia, la primera vez en toda la historia. Tiene más de 32 años tiene la iglesia en Buenos Aires. Es una iglesia que mandó misioneros a Chile, mandó a Paraguay, mandó a Uruguay, mandó a Bolivia, también algunos a Perú. Y de todo eso que estamos hablando, de la gloria a la trampa de la religiosidad, a casi de destrucción total. Y hay mucho que aprender. Y es lo que aprendimos ahí. Aprendimos a no caer en la trampa, porque era seductor, siempre seductor, el bienestar, siempre es seductor, la comodidad, el recibir, pero podemos que estancarnos y pudrirnos. Yo he aprendido más en todo esto, en estas situaciones en Puebla o en la misma Argentina, que en ninguna otra etapa de mi vida espiritual. En primer lugar, tenemos que rechazar la idea superficial del arrepentimiento. No es lo mismo. Miren la diferencia que hay. Sí, me estoy arrepintiendo. A decir me cuesta arrepentirme. ¿Por qué? El me cuesta arrepentirme implica que tengo conciencia de la ayuda que necesito. La otra es estoy trabajando. Estoy seguro que voy a poder, pero a veces no llega a ese arrepentimiento. No podemos pensar que el perdonar, por ejemplo, es una opción para un discípulo. Jesús decía 70 veces 7. ¿Saben cuántas veces son los matemáticos de aquí? 490 veces. Hagan sus cálculos. Yo hice el mío, por supuesto, totalmente arbitrario, porque yo puse mis horas de sueño, que son, bueno, verdad son 6, pero puse 8. Es una vez cada 3 minutos. 1 minuto alguien te agrede, 1 minuto tenés que lidiar con tu corazón y al siguiente tenés que perdonar. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar?
Siempre. No podemos pensar de que no perdono. Una cosa es el dolor. Hermanos, podemos tener dolor, pero el perdón no es opcional. El arrepentimiento es una acción de espíritu. Y debemos permitir, y esto es, llenar al espíritu. El espíritu de nuestro cuerpo, llenarnos de él. Para que examine, para que... ¿Estamos bien en lo que estamos haciendo? ¿Está bien esto lo que estamos pensando? Y por supuesto dice la Biblia que el arrepentimiento viene del fruto externo. Esto no viene solo. Si alguien entiende que perdonar es algo constante, ¿qué se va a ver? Que perdona. Si alguien cree y actúa en que el otro es mejor que uno mismo, ¿cómo se va a ver? En la acción. Esto no significa perder tu identidad. Cuando hablamos de sometimiento, hablamos de ceder racionalmente ante otro. No dice, voy a decir sí siempre. Por ahí tengo una idea diferente, pero me voy a someter a mi hermano en Cristo. ¿Vieron la diferencia? Entonces se trata de profundizar. Las lágrimas no son suficientes. Los lamentos no son suficientes. Cambios conductuales por afuera no son suficientes. La profundidad de la transformación es tu forma de pensar. Ese fruto te va a mostrar que tan profundo es tu arrepentimiento. Y con esto no digo que no vamos a equivocarnos o pecar, porque eso no es así. La Biblia también nos enseña que vamos a pecar. Y la gracia de Dios nos envuelve y nos perdona. Pero el proceso nuestro sigue siendo el mismo. Si descubrimos pecado en nuestro corazón, debemos arrepentirnos profundamente y reconocer quiénes somos. Reconocer que nos queremos atrapar, queremos mantener la vida, el estatus. Estar cerca de Jesús produce humildad. Estar cerca implica caminar detrás de los pasos del Maestro. Estar cerca implica ser conscientes de qué es lo que no aprueba. Pero por otro lado, perdona a Jesús. Y de entregarnos a las relaciones unos a otros, porque ese es el camino. Algunos desprecian la iglesia porque tienen problemas. Dígame, les voy a decir esto: la iglesia es la universidad y el hospital para aprender a ser discípulos. Es hospital porque venimos aquí dañados y seguimos dañados por nuestro pecado, y es la universidad porque aprendemos a cómo lidiar con eso. Así que si pensamos que esto es perfección, estamos equivocados. Si pensamos que Esteban o cualquiera de los hermanos que sirven en la iglesia son perfectos, estamos equivocados. Yo soy imperfecto. Es raro que lo diga un argentino, pero sí lo somos. Y sí lo soy. Pero algo soy consciente, de que cuando me confronto con quién soy, tengo que humildemente reconocer delante de Dios, y si he herido, pedir perdón. Y si he actuado mal, corregirme. Con profundidad y sin estancarme. Que Dios te bendiga. Gracias.